Pasemos a la siguiente historia de Archive. El título es Descubrir el secreto de Sensei. También es una historia de un solo capítulo. El autor es Yuko Sayo. Y el summary dice: Genos aún no cree que su sensei le esté diciendo la verdad acerca del origen de su fuerza y no se detendrá hasta descubrirlo. Tiene el author's note en la pinche historia, viendo que Archive of Our Own tiene una sección donde puedes poner las notas de la historia. Bueno, leamos el author's note. Dice: Disclaimer, los personajes de One Punch Man no me pertenecen, sino a su autor. El manga es ilustrado por Yusuke Murata y One Historia. El anime pertenece a los estudios Madhouse. Este fanfic lo hice solo y únicamente como diversión. Personajes: Saitama Genos. Aclaraciones y advertencia: este fic contiene escenas sexuales, entre paréntesis nada romántico, o sea, es un porn fic, es un smut, es porno sin trama, vaya. Y lo que se me haya ocurrido que así dice. ¡Oh! Hay muchas ¡oh! Supongo que eso indica como que el inicio. No sé cuál es el propósito de esa chingadera. Descubrí el secreto del Sensei, capítulo único. Día XX, hora 8 AM. Sensei aún duerme. Hasta ahora no he logrado descubrir la fuente de su poder. He examinado cada centímetro de su casa, sin ningún resultado. Debe haber algo en el comportamiento de Sensei que estoy pasando por alto. Genos llevaba ya 2 semanas viviendo con Saitama. Se despertaba muy temprano por la mañana y se dedicaba a contemplar a su maestro mientras dormía, con la esperanza de que algo en ese estado inconsciente le revelara el origen de su poder. Pero fue inútil. Tal vez era algo en su rutina. Cuando comenzó a observarlo, antes de vivir con él, no fue capaz de recabar esa ansiada información, pues existía partes del apartamento de Saitama a las que no pudo acceder en ese momento. Ahora es posible, se dijo Genos, poner minicámaras para vigilar a su sensei y así descubrir el verdadero origen de su fuerza. Cada cierto tiempo, el cyborg se ausentaba por periodos que iban desde unas horas hasta 1 o 3 días, con la excusa de ir a misiones o reuniones de la Asociación de Héroes. Aunque la realidad era que se ocultaba en el edificio de enfrente. Las grabaciones eran transmitidas directamente a sus sistemas. ¡Qué miedo! Pero nada relevante había sido captado. Saitama tenía una rutina bastante aburrida para la mayoría de las personas. Muy por el contrario, Genos lo encontraba fascinante. El héroe de clase C pasaba gran parte del tiempo holgazaneando, leyendo mangas o buscando algún kaijin con el cual cubrir su cuota semanal. Un comportamiento no muy común en los hombres de la edad de su sensei. Aunque no podía estar seguro, pues él había dejado de ser humano a muy temprana edad. Necesito recabar más datos. Cambio de escena. Investigar hombres con edades similares a la de su sensei fue fácil, aunque para asegurarse de que los datos conseguidos fueran fiables o no se contaminaran. Dedicó 2 semanas completas a su investigación. Cada sujeto de estudio, entre paréntesis, solteros y de la misma edad de Saitama. No era necesario poner los paréntesis, con una coma hubiera sido suficiente. Tenían comportamientos similares a su sensei, salvo por algunas inconsistencias. Una en particular captó la atención del joven cyborg al analizar los datos: la masturbación. Los sujetos de su experimento, según el registro, solían masturbarse entre 1 o 5 veces en el periodo de una semana. En contraste, su sensei no lo había hecho desde que lo conocía. ¿Será ese el secreto de la fuerza de Saitama? ¿Es neta? ¿Es neta? ¿Genos se va a ir por esa ruta? Oh my god. Cambio de escena, supongo. Deja espacios muy grandes entre pedazos de párrafos y otros. Supongo que eso significa cambio de escena. Te noto muy pensativo, Genos, dijo el Dr. Kusendo. El joven héroe había acudido al anciano para que reparara algunos desperfectos producidos en su última batalla. ¿Acaso ese maestro tuyo te ha hecho algo?, preguntó suspicaz. El anciano apreciaba mucho a Genos. Era como un hijo para él. Cuando decidió mudarse con aquel hombre calvo que lo salvó del mosquito gigante, rezó porque ese cambio fuese beneficioso para el menor. ¿Habría cometido un error o impertinencia al permitirle irse? Aquí está todo pegado y como que se me dificulta un poco la lectura, pero al menos está separado en el sentido de que cada uno lleva su propio renglón, no está todo pegado en un mazocote de texto,
pero está pegado en el sentido de que no hay salto de línea, y pues generalmente en las historias que son online es mejor hacer un salto de línea porque así se genera un mejor descanso visual. Doctor Kusendo, ¿usted se masturbaba cuando era joven? El anciano estaba acostumbrado a lo directo que Genos era al hablar, pero ni eso logró evitar que el pobre hombre se atragantara con su saliva. ¿Qué? ¿Acaso ese calvo era un pervertido que intentó abusar de Genos? Sí, porque estamos hablando que es un cyborg y... bueno. Según mis investigaciones, los hombres suelen autocomplacerse en diferentes medidas a lo largo de su vida. Saitama Sensei, por el contrario, no lo hace. Quizá sea ese el origen de su fuerza. El doctor Kusendo suspiró aliviado, al menos en parte, pues no tenía deseos de darle la charla a Genos. Tal vez debas consultarlo con tu sensei. El cyborg asintió con la cabeza. Una vez que las reparaciones terminaron, Genos le agradeció y se marchó con una determinación resuelta ya para su investigación. ¿Saben qué? Les confieso que esta historia está bien escrita. Saitama bostezó adormilado. El programa que estaba viendo era tan aburrido que le provocaba sueño. Si no le había cambiado era porque en ese canal pasaban una buena cantidad de ofertas. Sensei, ya he regresado, dijo Genos tan pronto ingresó a la casa. Compré algunos ingredientes para la cena. Oh, bienvenido, respondió Saitama sin siquiera moverse de su lugar. No pasó mucho tiempo para que escuchara a su discípulo moverse en la cocina, seguramente preparando la cena y algunos bocadillos para que él pudiera disfrutarlos viendo la televisión. ¡Qué diferencia! Leo tan bien cuando hay comas. No se equivocaba. Minutos más tarde, Genos le llevó algunas galletas y un poco de té, informándole que la cena estaría lista en media hora. La comida estuvo lista en el tiempo en el que Cyborg le indicó. Puntual como siempre, entre paréntesis, no es necesario, nomás por una coma. Hamburguesas y una generosa porción de papas fritas era el menú de ese día. Espera, hamburguesas y papas fritas para la cena. Cena, no es comida. O sea, se supone que debes comer algo ligero para la cena. Supongo que nos está intentando consentir a Saitama, no sé, porque es hamburguesas y papas fritas para la cena no es algo muy saludable. Saitama devoró gustoso su parte y la de Genos. Él insistió. Durante todo el tiempo el cyborg no dejó de observarle. ¿Acaso tengo alguna mancha en el rostro?, cuestionó el héroe de clase C en tono aburrido. He estado estudiando el comportamiento de sujetos con características y estatus similares a los de Sensei, para descubrir el origen de su fuerza. Así que Genos aún no lo creía. El cyborg comenzó unas largas explicaciones que hacían a Saitama entre desesperarse y aburrirse. Ah, ya veo, dijo el calvo sin realmente prestar atención a su autonombrado discípulo. Saitama Sensei, ¿se ha masturbado? La pregunta fue tan imprevista y directa que hizo que el mayor escupiera el líquido que estaba ingiriendo en ese momento. ¡Sensei! Genos se apresuró a auxiliar al mayor. ¿Qué dijiste?, cuestionó una vez que se recuperó del ataque de tos. Genos calculó que simplemente exponerle su descubrimiento no sería suficiente. Valiéndose de la información que había logrado estudiar sobre la excitación masculina porno, se acercó con cuidado a Saitama, como cuando un depredador va por su presa. Movimientos sigilosos sin quitar la vista de encima. En un rápido movimiento, deshaciéndose de la ropa de la parte baja, liberó el miembro de su sensei. ¿What? Antes de que el hombre mayor pudiera reaccionar, el más joven metió de lleno el pene a su boca. Well, that escalated quickly. Okay. Tragándoselo de una vez. O sea, en pocas palabras se la comió doblada. O sea, Genos se la comió doblada. Literalmente. Casi ahogándose. Saitama quedó inmovilizado. Su cuerpo extrañamente se paralizó en el instante que Genos puso las manos en su entrepierna y solo atinó a gemir cuando éste devoró su miembro. Oh, no podía negar que el placer que le produjo era algo que jamás había logrado experimentar en su vida, ni siquiera cuando mató su primer Kaijin. Genos empezó a mover su lengua arriba y abajo. Primero succionó la cabeza y después volvió a introducirlo en su boca. Debía detenerlo, pero sentía que irónicamente sus fuerzas se habían ido. Ah, suspiró Saitama con placer. Genos mordisqueaba gentilmente con sus dientes. Jugaba con su lengua para luego introducirlo profundamente en su garganta. ¿Dónde había aprendido tal cosa? Saitama no lo sabía y francamente, en dicho estado poco le importaba. Su necesidad se limitaba a dejarse hacer abiertamente.
cada sensación que la prodigiosa lengua y las manos de Genos le proporcionaban. Ruidos obscenos de succión llenaban el cuarto, a la par de los quejidos del héroe calvo. Bueno, mínimo el autor tuvo la decencia de decir que esto era porno sin trama, así que... Y no me quejo porque está bien escrita. Tiene guión largo, los acentos están donde deberían de ir, hay comas, no hay errores de dedo. Realmente no me puedo quejar de esta historia, está bien escrita, aunque no hay trama, puro porno esto. Continuemos. Genos, intentó apartarlo, pero su cuerpo simplemente se negaba a obedecer, dejándolo completamente a merced del cyborg que metía y sacaba el pene de su boca, chupando, mordisqueando desde la base hasta la punta, jugando con los testículos que también reclamaban por su atención. ¿Cómo está eso? Creo que eso es como que algo extra, no son algo que generen placer, que yo tenga entendido. O sea, no tienen nada que ver. O sea, están ahí porque tienen que estar ahí, ¿verdad? Pero no es parte, vamos, de lo que viene siendo la interacción sexual. Después de un rato, Saitama no lo soportó más y se vino en la boca de Genos, quien en el acto se tragó la esencia de su maestro. Degustando su sabor salado. Esto me lo... A mí, yo soy una persona que le gusta mucho la comida salada y esa descripción ya me arruinó todas las comidas del día de hoy. ¿Sería eso suficiente para descubrir el poder de su sensei? Sí, güey, te tragaste su elixir, ya eres poderoso, ve a vengarte del güey que mató a tu familia. Saitama, sonrojado y aún sufriendo los estados de la post-eyaculación, observó a Genos, con su rostro imperturbable. Parecía estudiarle, con esos ojos dorados, rodeados de un mar oscuro. En el lado izquierdo de la comisura de sus labios había una mancha blancuzca, un último vestigio de la candente escena que ambos acababan de protagonizar. Se aclaró la garganta, pues aún su estado no se normalizaba. Creo que debemos ir a dormir. Sí, dormir. Buenas noches, Genos. ¡Wup! Saitama se levantó tambaleante y fue a buscar un futón para acomodarlo y meterse en él, a fin de ocultarse bajo las sábanas. El cyborg de dorados cabellos observó a su maestro, analizando sus movimientos, erráticos, piernas temblorosas, como si le costara mantener su peso. ¿Acaso ese en verdad era el origen del poder de Saitama? Ay, ok. ¿Qué piensas que el cansancio es como que su debilidad, no? O ¿qué piensas que no hacerlo lo hace más fuerte porque no gasta energías haciendo eso? Eso es básicamente lo que estás pensando. ¿Qué tontería? Habría que esperar a ver si él, al beber el semen de su sensei, había obtenido su prodigiosa fuerza. Ok. Postezó. Quizás dormir no era mala idea. Mañana podría actualizar los datos de su investigación. Yo al principio lo decía de chiste, o sea, no. Eres Genos. Cuando Genos despertó, Saitama ya no estaba en el apartamento. Apresurado, el cyborg fue a buscarlo. Si su maestro ya no tenía su extraordinaria fuerza, corría peligro de ser asesinado por alguno de los múltiples kaijins que vivían en la zona. Lo vislumbró a lo lejos, cargando una bolsa plástica de supermercado, su usual rostro aburrido. El joven héroe estaba por alcanzarlo, cuando un enorme monstruo parecido a un lagarto atacó a Saitama, y este esquivó cada golpe con facilidad y acabó con él de un solo golpe, como siempre. Genos, siendo testigo del encuentro, no pudo evitar sentirse desubicado. ¿Acaso la nula masturbación de su sensei no era el secreto de su poder? Tal parecía que toda su investigación era incorrecta. Saitama seguía siendo el hombre más fuerte que él hubiera conocido, y lo admiraba por ello. Fin. Ok. La historia no tiene trama. O sea, es nomás... O sea, eso de que Genos se está investigando y que no sé qué, es claramente una excusa para ir encaminando a la escena sexual.
Pero pues es que realmente no me puedo quejar porque la historia está bien escrita, tiene sus comas, tiene sus acentos, no hay errores de dedo, que eso me sorprende bastante, no hay ningún error de dedo. Y tienes el guión largo, que mucha gente confunde el guión largo con el corto, y el guión largo es el que se usa para los diálogos. Y pues esta persona acató por lo menos todas las reglas que yo me conozco de la literatura, salvo esto del cambio de escena, que yo tengo entendido que para cambiar una escena puedes hacer varias cosas. Puedes poner un símbolo o puedes saltar varios renglones. Y creo que esta persona lo que hace es saltarse varios renglones y poner unos puntos suspensivos. Pero bueno, es algo que me sacó un poquito de onda, pero yo sé que está dentro del rango de lo que sí se puede hacer. Entonces, lo único que medio me saca de onda, lo único que no me gustó de esta historia en la cuestión de estructura, es que tiene el author's note adentro del texto del fanfic, cuando en Archive of Our Own hay una sección de notas donde puedes poner todas las chingaderas que quieras, pero que no son parte de la historia. Y creo que es lo único que el autor debería cambiar realmente. O sea, lo primerito que viene, quitarlo y ponerlo en donde dice notas. Y ya. Bueno, creo que es todo.